Saludos a todos. El día de hoy vamos a dar inicio al tema uno de la asignatura Matemáticas Actuariales 3, cuyo título es Seguridad Social, Previsión Social y Pensiones. Tal como vimos en la clase introductoria, el tema uno consta de tres apartados. El primero, seguridad social; el segundo, previsión social; y el tercero, el trabajo actuarial de la seguridad social. El día de hoy vamos a iniciar con el primero, titulado Seguridad Social, donde vamos a estudiar un conjunto de definiciones, algunos aspectos sobre los sistemas de seguridad social, sobre los regímenes prestacionales, aspectos sobre el financiamiento y algunas características de los fondos de previsión social y los fondos de pensiones. Nuestra agenda del día de hoy consta de los siguientes puntos: algunos comentarios introductorios, algunas definiciones, algunas instituciones, aspectos sobre la legislación en materia de seguridad social y algunas características de los sistemas de seguridad social. Antes de entrar en las definiciones, vamos a hacer un pequeño ejercicio que comúnmente yo realizo todos los semestres, que es, bueno, dónde se ubica la asignatura que estamos cursando, en este caso Matemáticas Actuariales 3, a los fines no solamente ubicarla. Bueno, sabemos todos que Matemáticas Actuariales 3 es una asignatura del noveno semestre de la especialidad en Ciencias Actuariales, sino, bueno, cuál es el recorrido que ustedes han realizado hasta llegar hasta esta asignatura y cómo se relacionan algunas asignaturas que ya ustedes han cursado con Matemáticas Actuariales 3. Bueno, en este breve recorrido, bueno, podemos empezar por el sexto semestre, cuando ya ustedes están incorporados o se han incorporado a la especialidad en ciencias actuariales. Recordemos que en el quinto semestre ustedes deciden si cursan matemáticas financieras uno o computación estadística. Eso determina cuál es de la especialidad o cuál es la especialidad que ustedes han seleccionado a seguir, si bien ciencias estadísticas o ciencias actuariales. Luego que ustedes cursan matemáticas financieras uno y otras asignaturas comunes tanto a estadística como a actuariado, entran en el sexto semestre, donde cursan asignaturas como teoría de la mortalidad, matemáticas financieras 2, seguros de persona y inferencia estadística, que es una asignatura común para ambas especialidades. Cuando ustedes cursan teoría de la mortalidad, seguros de personas y matemáticas financieras 2, están iniciando inician el estudio de las bases técnicas fundamentales de las ciencias actuariales. Entre ellas, las bases poblacionales, que si bien han visto una introducción en la asignatura de demografía del quinto semestre, las vienen a reforzar en la asignatura teoría de la mortalidad. Allí es donde nosotros empezamos o repasamos aspectos como los cálculos de las probabilidades de supervivencia, las probabilidades de fallecimiento. Vemos elementos que nos permiten conocer cómo construir una tabla de mortalidad, entre los otros aspectos relevantes sobre los estudios de población desde la perspectiva actuarial. Cuando ustedes cursan teoría de la mortalidad, simplemente analizan una vida que está sujeta a una contingencia, que en este caso es fallecimiento. Por lo tanto, calculamos probabilidades de que esa persona sobreviva o fallezca. Y bueno, esas probabilidades nos permiten construir las conocidas tablas de mortalidad o tablas de supervivencia. Adicionalmente, ustedes ven Matemáticas Financieras 2, allí conocen o complementan algunos aspectos de las bases financieras que utilizamos en matemáticas actuariales, tanto 1, 2 como la 3. Luego, ustedes al pasar al séptimo semestre, podemos decir que ya se introducen propiamente a las técnicas actuariales. Ahí cursan Matemáticas Actuariales 1. Particularmente, el enfoque de Matemáticas Actuariales 1 en los actuales momentos es sobre vida individual, donde se estudia una vida, en el caso de una persona, sujeta nuevamente a una contingencia, es decir, las probabilidades de que sobreviva o fallezca, y estudiamos un conjunto, bueno, de técnicas y ecuaciones actuariales para realizar un conjunto de cálculos tanto para los conocidos seguros como para las conocidas rentas. Acá en Matemáticas Actuales 1, bueno, nosotros también empezamos a complejizar un poco esto que se conoce como ecuaciones de equilibrio. Recuerden que ustedes las ecuaciones de equilibrio las empiezan a estudiar en Matemáticas Financieras 1,
luego las complementan, las complejizan un poco más en financieras 2 y luego en matemáticas actuariales 1 ya las estudian en el marco de la construcción de tanto los seguros como las rentas. También en el séptimo semestre ustedes ven una materia muy importante que es procesos estocásticos, que puede ser definida simplemente como el estudio de variables aleatorias en el tiempo. ¿Ok? Nosotros luego más adelante vamos a hacer algunas alusiones a algunos aspectos que ustedes estudian en procesos estocásticos y que pueden ser muy importantes en la construcción de algunas tablas, algunos modelos de matemáticas actuales 3. Es decir, ya en procesos estocásticos ustedes no solamente están estudiando variables aleatorias, sus funciones de probabilidad, sus funciones de, los modelos asociados a estas variables aleatorias, los modelos de probabilidad, sino además incorporan la variable tiempo o el aspecto tiempo. En octavo semestre, bueno, ya ustedes ven otras asignaturas que le permiten introducirse a todo lo que es la teoría del riesgo y algunos aspectos introductorios en materia de seguridad social. Específicamente, cuando ustedes ven teoría matemática del riesgo 1, estudian las bases teóricas fundamentales del actuariado. ¿Por qué? Porque la teoría del riesgo es la base teórica de nuestra disciplina, le da el carácter de ciencia. Sin la teoría del riesgo, simplemente nuestra disciplina sería un conjunto de técnicas con cierta relación, con cierta no, con una relación bastante fuerte con la estadística. Entonces, la la teoría del riesgo, más allá de la teoría matemática del riesgo, la teoría del riesgo nos permite a nosotros, o nos da el carácter de ciencia a las ciencias actuariales, le da el carácter de ciencia a las ciencias actuariales. Además, adicionalmente, ustedes cursan seguridad y seguro social. En esta asignatura, ustedes deben estudiar las bases conceptuales e históricos sociales de la seguridad social. Nosotros en esta materia las vamos a reforzar a través del tema 1. Luego ustedes ven matemáticas actuales 2, que no es más que el caso de dos vidas sujetas a una contingencia, ya sean dos o más vidas, pero la contingencia sigue siendo fallecimiento. Luego el noveno semestre, semestre en el cual la mayoría de ustedes se encuentra, ya lo que vamos a hacer es una ampliación de las técnicas actuariales a través de riesgo 2. Volvemos, riesgo, la teoría matemática del riesgo, bases teóricas del actuariado. Van a estudiar técnicas actuariales donde van a conocer un conjunto de bases teóricas y bases técnicas, ya no solo en el ámbito del seguro, sino también en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de las pensiones y ven matemáticas actuales 3. En esta asignatura, ya el caso de una vida individual se extiende a caso de vida colectivo y aparecen múltiples contingencias. Ya no solamente es una vida o un grupo de vidas sujetas a una causa que anteriormente era fallecimiento, sino que aparecen otras, que son las que vamos a estudiar a partir del tema 2. Y luego, bueno, ustedes entrarán en el décimo semestre, donde el enfoque ya es más dirigido a las técnicas actuariales de la seguridad social, específicamente matemáticas de pensiones, donde se estudian las bases técnicas de un plan de previsión social o de un plan de pensiones. Además de, bueno, obviamente las asignaturas o la asignatura asociada a reaseguro. Luego de efectuado este breve recorrido que nos permite de alguna forma ubicar dónde se encuentra esta asignatura, bueno, vamos a dar inicio a lo que es el tema 1, seguridad social. En primer lugar, todo el desarrollo, todo el contenido que vamos a impartir acá se encuentra asociado a una de las áreas de conocimiento de nuestra escuela, que es seguridad social. Para los que no lo saben, nuestra escuela cuenta con una unidad de investigación, la unidad de investigación estadístico actual Luis Márquez Muñoz Tebar. Esta unidad tiene un conjunto de áreas de conocimiento, un conjunto de líneas de investigación, un conjunto de temas de investigación, eh, dentro de los cuales se encuentra esta área de conocimiento en seguridad social y dentro de ella hay tres líneas de investigación. Una de ellas es bases estadístico actuariales de la seguridad social, la segunda, lo que hemos definido como sistema prestacional de previsión social, los regímenes prestacionales, y una tercera, los métodos de financiamiento de la seguridad social y aplicaciones en el caso venezolano. Es decir, nosotros, todo el contenido que vamos a dictar acá tiene relación con estas líneas de investigación que simplemente tratan de alguna forma abordar aspectos de la seguridad social desde un enfoque estadístico, desde un enfoque actuarial. Bueno, vamos a entrar ahora en las definiciones. En primer lugar, bueno, la primera definición más importante, que, bueno, que es la seguridad social.
Ya ustedes habrán estudiado algunas definiciones en la asignatura Seguridad y Seguro Social del octavo semestre. Simplemente aquí vamos a hacer un repaso de algunas de ellas desde diferentes enfoques. La seguridad social, bueno, hay decenas, centenas de definiciones sobre la seguridad social. Diversos autores la han definido, diversas instituciones la han definido, diversos marcos jurídicos la han definido. Acá yo les traigo algunas definiciones desde distintos enfoques. Primero, una definición desde el ámbito institucional, luego una definición desde el ámbito jurídico y tercero, una definición desde uno de los tantos autores de referencia que podemos seleccionar. En primer lugar, bueno, les voy a mostrar acá una definición desde el ámbito internacional, específicamente del ámbito de las instituciones internacionales, y es de la Organización Internacional del Trabajo, una de las instituciones más importantes en materia de seguridad social en el mundo. La OIT define la seguridad social como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. La OIT también tiene otra definición que señala que la seguridad social es un derecho fundamental definido en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos. Como ven, esta definición de alguna forma, en primer lugar, nos dice que, bueno, cuál es el ámbito de aplicación de la seguridad social, es decir, cuáles son las situaciones, los casos en los que opera la seguridad social. ¿Cuándo se manifiesta? Bueno, se manifiesta cuando una persona llega a una determinada edad, es decir, llega a la vejez. Se manifiesta cuando una persona sufre alguna situación relacionada a eh, su salud, por ejemplo. Bueno, se manifiesta una enfermedad, se manifiesta un accidente en el trabajo. Estas situaciones de salud pueden ser malas, pero también pueden ser buenas, como lo es la maternidad. Este, tenemos situaciones asociadas al empleo, es decir, una persona puede ser que pierda su empleo. Bueno, hay que generar o hay que activar un conjunto de mecanismos asociados a proteger a esta persona en caso de que pierda el empleo. ¿Por qué? Porque el empleo a lo mejor es, a lo mejor no, seguramente es el mecanismo por medio del cual la persona puede eh, vivir, puede tener los ingresos necesarios para tener vivienda, para tener alimentación, para tener salud. Entonces, la seguridad social simplemente es aquel sector, aquel ámbito en el cual se activa un conjunto de medidas de protección ante un conjunto determinado de circunstancias o situaciones. Bueno, hay una visión también de la seguridad social como derecho humano fundamental, es decir, toda persona tiene el derecho a la seguridad social y la OIT así también lo define, no solamente como el ámbito de aplicación de un conjunto de medidas, sino también como un derecho fundamental. Ese derecho fundamental da, valga la redundancia, derecho a que las personas tengan acceso a un conjunto de prestaciones de índole social que deben ser financiadas a través de un conjunto de fuentes de financiamiento que se determina en cada uno de los países. Desde el punto de vista de la legislación, bueno, cada legislación en cada país tiene una definición de seguridad social. Acá yo les traigo la definición que está establecida en nuestra legislación, específicamente en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, una ley aprobada en el año 2002 con modificaciones tanto en el año 2008 como en el 2012. Bueno, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en su artículo 5, señala que la seguridad social es un derecho humano y social fundamental e irrenunciable, garantizado por el Estado a todos los venezolanos residentes en el territorio de la República y a los extranjeros residenciados legalmente en él, independientemente de su capacidad contributiva, condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento, salarios, ingresos y renta. Como ven, el artículo de la ley se casa con la definición de la OIT sobre que el derecho de la seguridad social es un derecho, en este caso la ley venezolana señala que es un derecho humano y social fundamental, que no solamente eh, al cual no solamente pueden acceder los venezolanos residentes en el país, sino también los extranjeros residentes en el país. Esto es muy importante porque no todos los países, los extranjeros que residen en un país tienen el derecho
a acceder a la seguridad social de ese país. Eso es muy importante. Hay países en los que simplemente la seguridad social se reserva a los habitantes, a los nacionales, a los connacionales. Esto es una definición bien importante, bueno, porque de alguna manera nos habla de que es un derecho y que también la seguridad social tiene un conjunto de ámbitos de aplicación y que esos ámbitos de aplicación sí, no permiten de una forma que la persona pueda estar excluida, es decir, no puede ser excluida una persona dependiendo de si tiene o no el ingreso suficiente, etcétera, etcétera. También tenemos una definición de un autor de referencia, en este caso el doctor Julio César Alviares. El doctor Julio César Alviares fue uno de los corredactores de esta ley, ha dictado clases en conferencias en nuestra escuela, es actualmente, o desde hace muchos años, el superintendente de la Seguridad Social en Venezuela. El doctor Alviares tiene una definición que es bastante amplia, que señala que la seguridad social es un conjunto de medidas previsivas y de protección creadas por la sociedad y regidas por el Estado, para asignarle a todos los habitantes del país los medios económicos, sociales y ambientales para procurarles comodidad, elevación de la calidad de vida, bienestar, prevención y en momentos de contingencia, protección. A mí me gusta mucho esta definición porque es muy corta, pero su contenido es bastante extenso, es decir, su alcance eh, no solamente se limita tal vez a los aspectos específicos a los cuales llega la seguridad social, o no solamente al hecho específico que es un derecho, sino señala que, bueno, que la seguridad social está compuesta por un conjunto de medidas que son de previsión y protección, que vamos a ver más adelante que una cosa es previsión social, otra cosa es protección social, no es lo mismo, tiene ligeras diferencias, que además estas medidas son creadas por la sociedad. Recordemos que la sociedad está compuesta por un conjunto de actores y que, bueno, estas medidas creadas por la sociedad son regidas por el Estado. ¿Por qué? Porque son regidas por el Estado, porque el Estado es el que eh, establece las leyes, crea las instituciones y de alguna forma es el encargado, tiene la responsabilidad de regular las relaciones que ocurran dentro del sistema de seguridad social. Asimismo, estas medidas están dirigidas a proteger a todos los habitantes del país. Fíjense que cuando hablamos de habitantes del país, no solamente hablamos de los nacionales, sino también los extranjeros, y que estas medidas están dirigidas no solamente al ámbito social, sino también al ámbito económico e incluso al ámbito ambiental. ¿Ok? Luego vamos a ver algunos aspectos asociados a seguridad social y ambiente en algunos regímenes prestacionales de la seguridad social en Venezuela. Y bueno, que la seguridad social debe rendir previsión y protección en todos los momentos de la vida. Es decir, desde que una persona nace hasta que fallece, la seguridad social está presente. Bueno, estas son algunas definiciones. Hay muchas otras, muchos otros autores de referencia, muchas legislaciones e incluso las organizaciones internacionales tienen otras definiciones de seguridad social, pero en términos generales yo considero que estas 3 son las que, nos dan una idea bastante, eh, precisa de, cómo podemos definir la seguridad social. La podemos definir como un derecho, la podemos definir desde sus ámbitos de aplicación, la podemos, definir como un sector donde interactúa un conjunto de actores. Estos actores hacen vida en cualquier sociedad y, también aparece, un actor fundamental como es el Estado en todos los regímenes de seguridad social en cualquier país del mundo. Bueno, aquí vamos a estudiar también un conjunto de definiciones relacionadas a la seguridad social que comúnmente son a veces tratadas como sinónimos de seguridad social. Entonces, eso trae a veces alguna confusión y que de alguna manera esa confusión puede afectar incluso a los aspectos jurídicos, incluso los aspectos técnicos, hasta los de índole actuarial, al momento de estudiar eh, aspectos relacionados a la seguridad social, entre ellos las pensiones.